murió y resucitó. Y hoy vamos a buscar Mateo 26, del 57 al 68. Mateo 26, del 57 al 68. Mateo 26, del 57 al 68. El tema es Jesús ante el concilio. Jesús ante el concilio. Mateo 26, del 57 al 68. Si usted ya lo tiene, nos ponemos de pie para, con reverencia, leer la palabra de Dios. Mateo 26, del 57 al 68. Vamos a leerlo juntos en esta tarde, hermanos. Dice la palabra de Dios: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrado se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos falsos testigos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada, ¿qué testifican esos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Siéntese, por favor, hermanos. Pues es algo muy bueno que por muchas razones históricas se haya designado la Semana Mayor o la Semana Santa en muchos lugares del mundo, al menos de la parte occidental del mundo, donde se recuerda la muerte y la resurrección de Jesús. Y por supuesto para nosotros es una oportunidad de recordar asuntos muy importantes. Y aunque se ha predicado mucho, seguramente hemos estado en muchos lugares donde se ha hablado de estos temas. Hoy queremos hablar de un aspecto que es la injusticia del hombre ante la justicia de Dios. El hombre es muy injusto y Dios es perfectamente justo. Entonces en algún momento va a haber un choque de la tendencia de lo que Dios quiere y las tendencias que tenemos los humanos, las conductas que manifestamos. Y al hablar de Jesús ante el concilio, se ha hablado ya que hay muchos estudios respecto a la injusticia que se hizo en contra de Jesús, pero por supuesto todo estaba bajo el control de Dios. No es que a Dios se le escaparon detalles o que Dios no sabía qué iba a pasar, sino que en el perfecto plan de Dios, toda la injusticia que se cometió en el juicio contra Jesús era parte del proyecto para salvarnos, porque Jesús mismo sabía que era indispensable que Él fuera a la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y como hemos estado insistiendo mucho en estos días, no hay otro medio para ser salvos, no hay otro recurso por el cual nosotros podamos ser perdonados. El único medio que Dios ha dado para que seamos salvos es que creamos en el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Es el único medio. Ahora, algo muy interesante del Sanedrín, usted ha ya leído, esta palabra quiere decir concilio. Sanedrín o concilio es un grupo de ancianos que gobernaban los asuntos espirituales del pueblo judío en el tiempo de Jesús. Tiene sus raíces desde el año 200 a.C., en el tiempo de los macabeos. Poco tiempo después, cuando se hace la primera traducción del Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta, hubo un grupo de 70 traductores que hicieron ese trabajo, y tiempo después los judíos tomaron la idea de que también 70 ancianos gobernaran lo espiritual, porque por supuesto que estaban subyugados por el Imperio Romano y no podían en asuntos civiles ellos gobernar, pero en asuntos espirituales o religiosos tenían cierta libertad.
Entonces se formó este concilio o Sanedrín con 70 personas, pero los principales líderes al frente del Sanedrín eran saduceos. Y los saduceos no creen en la resurrección, no creen en la vida eterna, creen en la vida terrenal nada más. Y otro grupo grande que estaba en el Sanedrín eran los fariseos, que eran maestros y creían en la resurrección, eran muy radicales en algunos puntos, y ahí estaban también como parte de ese Sanedrín. Eran auxiliados por escribas, que eran los que estaban copiando la palabra de Dios para que no se perdieran los documentos y hubiera un respaldo escritural a la fe, y había un grupo de conocedores de la palabra de Dios allí, y tenían muchos asuntos que revisar, pero este concilio, aunque no fue ordenado por Dios, fue una consecuencia histórica de los judíos, tenía ciertas normas, y una norma es que no debían reunirse de noche, y cuando juzgaban a Jesús fue de noche, que no debían reunirse en una casa, sino en un espacio donde estaban ellos formalmente reunidos, y fue en la casa de Anás. Otra cosa interesante es que ellos no podían juzgar en asuntos de muerte, y lo hicieron para que Jesús fuera juzgado a la cruz del Calvario. Entonces hay muchas anomalías en los que ellos hacen, y vemos que fue el juicio más injusto que nos podemos imaginar. Entonces esto tenemos que notarlo porque realmente fue algo en la carnalidad de los humanos, en el egoísmo, en el celo contra Jesús, porque él hacía milagros y predicaba, y estos fariseos y saduceos y todos los 70 ancianos estaban prejuiciados. Otro aspecto también del concilio es que ellos no debían dar una sentencia previa. Se llamaba sentencia a priori, o sea, no una sentencia por anticipado. Tenían que hacer un juicio y defender a favor o en contra del acusado, y al final llegar a una conclusión. Esos asuntos son legales básicos, pero aquí el sumo sacerdote incitó a todos y dijo: ¿qué les parece? Pues es reo de muerte, dijeron ellos. O sea, violaron varios puntos de lo que estaba constituido el Sanedrín. Pero todo esto Dios lo conocía y era para que llegáramos a la salvación. Pero sobre todo, si usted nos visita y empieza a leer el Evangelio, léalo en detalle. Hay muchos detalles hermosos que vemos en ellos: el amor de Dios, la fidelidad de Dios, porque aunque fue el juicio más injusto, esto derivó en la cruz del Calvario, que es la fuente de nuestra salvación. Y Jesús es el Salvador para todas las naciones, a todas las religiones, a toda la gente que escucha. El único medio es Jesús. Si vamos conociéndolo, vamos acercándonos a Él, seremos salvos. Entonces vamos a hablar en esta tarde de dos tendencias en el Sanedrín, dos tendencias en este concilio. Y la primera tendencia es atacar la verdad. Atacar la verdad. Está en Mateo 26, del 57 al 62. Es la primera tendencia que vemos en estos 70 ancianos, y es atacar la verdad. Fíjese que esto es una contradicción. Independientemente de que fueran 70 ancianos con autoridad religiosa, reconocida incluso por Roma, ellos tenían que seguir la verdad. Ellos tenían que ver las Escrituras, tenían que ver si era verdadero algo, y entonces considerar la verdad de Dios como la base para todas las cosas. Y sin embargo, ellos estaban viendo la verdad en Cristo, su persona, sus milagros, su enseñanza, y viendo que era verdadero, lo atacaron de una manera radical y no querían ser convencidos por esa verdad. Entonces esto es muy importante porque dice el versículo 57 que los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Este sacerdote Caifás, para empezar, no es de la línea sacerdotal judía establecida con Moisés. Fue un movimiento político que hizo un emperador romano, Valerio Grato, en el 18 a.C., y lo que hace es poner a una persona políticamente adecuada. No importa que no fuera sacerdote, no importa que no tuviera pues las credenciales espirituales para ese cargo, era una situación política. Ya desde el año 40 o 60 a.C., Herodes había hecho un templo fastuoso. Era un templo muy grande con patios, con diferentes cámaras. Es el templo que Jesús conoció, donde Jesús estuvo. Entonces la religión judía se había recuperado, se había organizado, había mucho dinero de por medio y eran puestos políticos. Posteriormente también a Caifás lo depuso Vitelio en el 36 después de Cristo, lo quitaron porque políticamente ya no era conveniente. Pero algo interesante aquí es que Caifás estaba allí en un cargo que no le correspondía, y estaba también con su yerno, y dice la palabra que eran Anás y Caifás, eran parientes políticos, y a veces se turnaban el cargo por algunos años.
Se quedaba en el cargo unos años uno, se quedaba en el cargo otros años otro, y lo veían como una fuente de ganancia política y económica. Nosotros tenemos que notar que la cuestión cristiana no tiene nada que ver ni con dinero ni con política. Tenemos que respetar la política de cada nación y tenemos que dejar que las cuestiones económicas no sean la base de una iglesia cristiana, porque eso corrompe la fe definitivamente. Entonces, estos políticos, estos hombres ricos, no les interesaba la verdad, pero estaban puestos allí para ejecutar el juicio más terrible de la historia. Entonces es algo que no estaba normado por la palabra de Dios. Dice el versículo 58 que Pedro seguía a Jesús de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Cuando nosotros vemos que la verdad es atacada, se prueba la fe de la iglesia. La iglesia es probada cuando la fe se ataca. Porque cuando la fe es algo político, como pasó luego con Roma, donde la iglesia llegó a ser algo así como oficial del imperio, se perdió la predicación, se perdió la santidad, se perdió el compromiso. Contrario a lo que nosotros creemos, nosotros pensamos que si la iglesia tiene dinero y tiene poder, va a ser mejor sierva de Dios, y no es así. Cuando la iglesia cae en la política y el poder, puede corromper su propósito y dejar de predicar. Entonces, en este momento Pedro está siendo atacado. Quitaron a su maestro. Usted recuerda que cortó la oreja de Malco y él estuvo allí negando a Jesús en cierta forma. Entonces hay una derrota cuando la verdad es atacada. Pero la iglesia cristiana tenemos que levantarnos cuando la verdad es atacada. Y tenemos que predicar la verdad, cueste lo que cueste. Pedro, por supuesto, estaba en su fracaso espiritual, estaba en su caída espiritual y no quería confesar a Jesús. Y se sentó, dice, en el patio con las criadas y los alguaciles. Era una casa fastuosa donde estaba el sumo sacerdote, pero no era el lugar del concilio. Un juicio de noche, un juicio con irregularidades, pero ahí estaba incluso Pedro. Ahora, nosotros tenemos que aprender, hermano, que hay que predicar siempre la verdad. No importa si nos dejan de hablar, no importa si nos van a atacar, tenemos que predicar la verdad. La iglesia cristiana de cualquier denominación en el mundo tiene el llamamiento de predicar la palabra de Dios. Y los alguaciles eran judíos con una autoridad religiosa también para asuntos de la ciudad de Jerusalén. No eran alguaciles del gobierno romano, eran del gobierno judío. Y aunque no eran policía oficial, hacían las funciones. Como que vemos la corrupción de poderes, ¿no? Hay una corrupción de funciones, una confusión de poderes y entonces la situación cae en injusticia. Dice el versículo 59 que los principales sacerdotes y los ancianos del concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregar. Entonces, atacar la verdad, hermanos, es buscar falsos testigos. Cuando nosotros queremos ver la verdad, tenemos que recordar con todo nuestro corazón que la verdad está en la palabra de Dios. Aquí está toda la verdad que necesitamos y toda la que creemos. Aquí está. La iglesia tiene que estudiar y predicar la Biblia, si no cae en diferentes confusiones de ministerio, pero cuando tenemos que predicar la verdad, tenemos que ver la necesidad del mundo y decirles la verdad. No podemos hacer algo de prejuicio. Prejuzgar, por supuesto, es tener ya una conclusión por anticipado. Tenemos que declarar culpable a Jesús, es lo que ellos decían. Y dice que entonces buscaban falsos testigos para que acusaran a Jesús. ¿Usted piensa que eso es buscar la verdad? ¿Buscar falsos testigos? Gente que testifique y que diga que Jesús atacó la religión o atacó al imperio romano. Por supuesto no lo había hecho Jesús, pero ellos buscaban gente que atacara la verdad. Hoy la sociedad no ha cambiado mucho. Seguimos atacando la verdad, porque no nos gusta, porque no nos conviene o porque no nos convence. Y entonces hay mucha gente que ataca la Biblia, ataca la fe, ataca la iglesia y seguiremos en esa conducta mientras no tengamos en el corazón el deseo firme de seguir al Señor. Entonces no es algo adecuado prejuzgar y buscar testigos para condenar a un reo. Pero era Jesús el Hijo de Dios, tenía que ser condenado para morir por nosotros. Entonces es algo que no es justo. Si usted va con algún juez, con algún magistrado y de antemano lo consideran culpable, pues usted se siente muy mal de esa justicia, entre comillas, ¿no? Porque ya lo saben culpable. Nada más están buscando la manera de darle un formato para que usted vaya preso o para que le quiten la vida, como pasó con Jesús. Entonces, atacar la verdad es una conducta carnal, es una conducta que se aparta de las cosas del Señor. Dice el versículo 60, y no lo hallaron, aunque muchos falsos testigos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Qué tenemos que hacer para buscar la verdad?
escudriñar las Escrituras. ¿Se acuerda que Jesús dijo eso? Escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que ahí tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Yo tengo que buscar la verdad. Y en un asunto legal, un asunto de una complicación entre hermanos en la iglesia, tendríamos que buscar la verdad. No prejuzgar a alguien y decir él es culpable o ella es culpable, no, tenemos que ver qué pasó realmente y cuál es la situación que hay que manejar. Pero este concilio tan profesional judío estaba prejuiciado y estaba por intereses oscuros tratando de crucificar a Jesús. Y dice, como buscaban más los testigos, entonces encontraron dos. ¿Por qué dos? Porque la ley en el Antiguo Testamento decía que por lo menos tenía que haber dos testigos. Eso incluso se aplica en la iglesia, ¿no? En el Nuevo Testamento, que haya dos testigos de cualquier acusación. Porque una persona que acusa no puede comprobar la acusación, a menos que tenga físicamente alguna prueba de su acusación. Pero porque alguien dice algo, no se puede proceder a una acusación, ni siquiera en la iglesia. Cuando hablamos de disciplina y de corrección en la iglesia, siempre requerimos testigos y gente que tenga una validez moral para decir lo que está tratando de presentar, y es muy complicado, pero aquí estos testigos eran falsos. Es muy seguro que lo hacían por dinero, querían que el concilio les diera una recompensa por acusar a Jesús. Y si usted ofrece dinero, habrá gente que diga cosas falsas. Hay quien puede decir lo que quiera por dinero, y esa es gente mentirosa y falsa, ¿no? Entonces ellos estaban ahí con esa disposición. Dice el versículo 61, ellos dijeron, dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ahora, cuando Jesús dijo eso, en Juan 2:19, no era en cuanto al templo de Jerusalén, sino en cuanto a su cuerpo, dice la palabra, ¿no? Voy a derribar este templo y en 3 días reedificarlo, dice el mismo evangelista Juan, y se refería a su cuerpo que resucitó. ¿En cuántos días? En 3. ¿Jesús dijo alguna mentira? No dijo ninguna mentira, pero ellos estaban tratando allí entonces de acusarlo. ¿Cuál era el problema de que alguien dijera una mentira? Pues una amonestación nada más. No la muerte, por supuesto, ¿no? Si alguien dice, yo puedo derribar este lugar y lo voy a levantar en 3 días, le dirían mentiroso, dirían, es imposible lo que está diciendo, pero no le pueden acusar de muerte. Y sin embargo, cuando la justicia está prejuiciada, cualquier razón es buena para acusar a alguien o para defender a alguien. Entonces había ahí un prejuicio muy fuerte. Dice el versículo 62 que cuando dijeron esto, el sumo sacerdote se levantó y respondió, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Entonces ahí vemos a un sumo sacerdote que lejos de mantener el orden, lejos de buscar la verdad, estaba provocando que a Jesús lo crucificara. Él no tenía por qué interrogar tampoco, según el Sanedrín, al reo. Tenía que ver que unos defendieran, que otros acusaran, y el reo también se podía defender cuando lo quisiera. Pero él lo estaba forzando, estaba ejerciendo coerción para obtener una confesión. Entonces, hermano, todo esto es una serie de detalles de injusticia, y cuando nosotros recordamos estos días la muerte y resurrección del Señor, recordemos, Jesús sufrió mucha injusticia por amor a nosotros. Cuando alguien nos está infligiendo alguna injusticia, nos duele, nos ponemos deprimidos, tristes, tenemos que gastar dinero para defendernos con abogados, pero en el caso de Jesús no tenía esos recursos. Él tenía que sufrir todo eso en silencio, porque iba a morir por nosotros. Ahora, esto nos lleva a pensar, hermanos, en el ministerio genuino. La iglesia es proclamadora de la verdad. Todos los creyentes proclamamos la verdad, no los ministros, no los pastores o misioneros. Cada cristiano tiene que proclamar la verdad y decirle a la gente cuando pregunten algo, usted dígales la verdad, lo que dice la palabra de Dios. Hay que decirlo con amor y con prudencia, pero no podemos decir mentiras. Hay mucha gente que está acostumbrada a la mentira. El mundo todos los días se alimenta de mentiras. Aunque la gente sabe que eso no es verdadero, les parece agradable y así se maneja. Pero en el Señor tenemos que decir la verdad. Jesús dijo la verdad, predicó la verdad, era la verdad, pero estaban todos en contra, porque no les convenía que otro se levantara, porque para ellos era no las almas de la gente, el interés era el dinero y el poder. Entonces una religión corrupta está en esa tendencia, ¿no? Ahora, otra cosa que tenemos que aprender aquí, hermanos, ¿estamos dispuestos a sufrir persecución por causa de Jesús? Porque es importante que decidamos eso. Usted sabe que en México hay persecución. Hay muchos lugares donde nuestros hermanos en Cristo son atacados con muchas acusaciones falsas y con muchas situaciones, y en muchas partes del mundo también hay acusación a los cristianos evangélicos.
Ahorita en el país, en las principales ciudades o zonas urbanas, no hay mucha persecución. Es en algunas provincias apartadas, pero hay persecución. Tenemos que orar por nuestros hermanos para que valientemente sigan predicando la palabra. Pero ¿qué pasaría si a usted lo atacaran por predicar la palabra de Dios? ¿Usted estará dispuesto a ir a la cárcel? ¿Estará dispuesto a que lo azotaran? En aquel tiempo lo hacían, ¿no? Ahora hay otro tipo de recursos. Pero ¿usted estaría dispuesto a padecer por Jesús? Yo creo que nosotros tenemos que decir, Señor, si tú moriste por mí, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras por ti. Voy a decir la verdad, aunque me acusen, aunque me metan en la cárcel. Sí tenemos testimonios de muchos hermanos a los que los han metido en la cárcel por predicar el evangelio. Entonces es muy importante que tengamos la disposición. Quizás si Dios permitiera que en nuestro país, en muchas ciudades, empezara la persecución, se vería la prueba de quiénes somos verdaderamente cristianos y quiénes no lo somos. Porque quienes no somos cristianos nos apartamos. Decimos, yo no quiero seguir a Cristo porque me causa problemas, la autoridad me viene a acusar, yo quiero irme a un lugar donde no me acusen. Entonces una persona que no es valiente no puede ser un buen discípulo del Señor. Algo también que aquí aprendemos, hermanos, siempre demos testimonio fehaciente, un testimonio fundamentado de lo que decimos. Si estamos predicando el evangelio, tiene que estar basado en alguna parte de la Biblia, porque hoy hay muchas predicaciones muy emotivas sin Biblia. Y entonces la gente no discierne y le parece muy bonito, pero no tiene un testimonio escritural. ¿Y qué diremos cuando nos pregunten para decir algo de una persona? Para defenderla o para acusarla. ¿Qué tenemos que decir? Pues la verdad, ni más ni menos. Si esa verdad ayuda a que la persona sea liberada, qué bueno, nos da mucho gusto que alguien sea liberado. Pero si un testimonio nuestro tiene que mostrar la culpabilidad de alguien, eso es obrar en justicia, porque si alguien cometió una injusticia tiene que ser sancionado por la ley. Aún en la iglesia tenemos así testimonios y no es fácil manejarlo, pero tenemos que ver que aquí nadie puede decir o hacer algo y con mentiras acusar a otros. Pero nos sorprenderíamos de ver cuántas iglesias evangélicas se manejan acusaciones falsas por muchos tipos de intereses y eso está mal delante de Dios. Entonces nosotros siempre, nuestro testimonio tiene que ser verídico, tiene que ser verídico y verificable. Ninguna mentira, ninguna corrupción, ningún interés personal para defender o para atacar a nadie. Tengo que estar siempre en la justicia, porque es lo que Dios quiere. Ahora, la segunda perspectiva de la falsa religión, la segunda perspectiva de un Sanedrín o de cualquier falsa religión, la primera es atacar la verdad y la segunda es evadir la verdad. No es igual atacar que evadir. Atacar, por supuesto, es ir en contra, perjudicar, demeritar, eso es atacar. Pero evadir es evitar. Aunque veían a la verdad enfrente de ellos, la evitaron. Se hicieron a un lado y dijeron, no importa. Sí hace muchos milagros, sí habla con la autoridad de Dios, pero no nos conviene este Mesías. Y entonces ellos evadieron la verdad. ¿Cuántos hemos evadido la verdad? Vemos verdades que quizás no nos convienen y decimos, no me quiero meter en eso, yo a mi manera lo hago, yo a mi criterio voy a manejar las cosas y entonces evadimos la verdad. Por ahí hay muchos casos, ¿no? De situaciones donde la verdad es contundente y alguna autoridad o la sociedad lo evade. Si no importa, aunque el juicio haya demostrado a favor o en contra, yo sigo a mi manera. Hermanos, sigamos la verdad. Los cristianos en todo el mundo somos llamados a seguir la verdad. Y la verdad de Dios me va a confrontar. La verdad de Dios me va a desafiar a cambiar. La verdad de Dios me va a invitar a ser mejor. Pero yo no puedo evadir la verdad. Muchas personas que van a la iglesia o que algo escuchen del evangelio y no se comprometen, están evadiendo la verdad. Ya vieron la verdad, pero no se quieren comprometer. Entonces es muy importante que no evadamos la verdad. ¿Cómo lo hicieron en el Sanedrín? Versículos 63 al 68. Dice, mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué callaba Jesús? Porque estaba profetizado. Será llevado como una oveja al matadero, en silencio. Uno de los profetas que más tiene acerca de Jesús, tiene al menos 4 cánticos de Jesús, es Isaías. Y ahí Dios dice de su siervo que no va a quebrar las cañas cascadas, ni a apagar el pábilo que humeare. ¿Recuerda eso? Eso es mansedumbre. Entonces, aunque Él es el Hijo de Dios, aunque Él es Dios, aunque Él podía traer legiones de ángeles que lo defendieran, se quedó
totalmente callado. Muchos testificaban, no fueron dos, fueron muchos. Y decían muchas barbaridades, muchas falsedades. Jesús sufrió la mentira tremendamente ahí porque había muchos que querían, por ganancia deshonesta, atacarlo. Y Jesús se quedó totalmente callado. Nos da un gran ejemplo de cómo enfrentar cuando la gente evade la verdad. Y aquí viene entonces otra falla del sumo sacerdote. Dijo, te conjuro. La palabra conjurar tiene que ver con espiritismo, ¿sabe? Se conjuran espíritus, se conjuran ciertas cosas. Entonces, este sumo sacerdote estaba más falso que un billete de 25 pesos. No tenía base bíblica, no ejercía la verdad, no estaba en justicia y él hacía cosas que no debía de hacer. Y ahorita veremos otra cosa que también hizo. Entonces, no podía conjurar. Nada más tenía que decirle, yo te pido que digas la verdad o defiéndete o se te permite que te defiendas. Pero te conjuro. O sea que alguna raíz hasta espiritista tenía este hombre ahí. Tremendo, ¿no? Hoy hay muchas iglesias que usted no se da cuenta, hablan más metafísica que evangelio. Y hay una barbaridad de cosas ahí, de cómo decimos y decretamos y declaramos y confesamos, y todo eso es falso. Entonces aquí este estaba en la misma corriente, una corriente muy corriente. Versículo 64 dice que Jesús le dijo, entonces tú lo has dicho. Porque el sumo sacerdote dijo, eres tú el Hijo del Dios viviente, eres el Cristo. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. O sea, le dijo que sí, no había duda. Dijo, tú dices que soy el Hijo de Dios y eso es totalmente cierto. Tú lo has dicho. Pero Jesús no se quedó con la respuesta, se fue más allá. Y desde ahora les digo que verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. Hay una profecía en Daniel 7:13, que es a la que Jesús aquí hizo alusión. Él viene. No nada más contestó que sí es el Cristo, sino que dijo, y me van a ver viniendo en las nubes. Ahora, me van a ver es algo profético, porque todavía no hemos visto a Jesús venir en las nubes. Va a venir en una aparición, recuerda que en griego se dice parusía, va a aparecer en las nubes, no sabemos cuándo, pero Él va a aparecer en las nubes y todos los creyentes muertos con voz de arcángel y trompeta de Dios serán levantados. Así como Jesús resucitó, todos los muertos en Cristo, desde Adán y Eva, toda la generación de judíos y de creyentes en Cristo que han sido fieles al Señor, serán levantados. A unas bodas, hermano, la invitación más grande de la historia del hombre es en el cielo, no en la tierra. La gran cena de las bodas del Cordero, para ser juzgados por sus obras en el tribunal de Cristo. Pero después de que se levanten ellos, dice la palabra, los que estén vivos, los santos vivos en ese momento, qué privilegio tan enorme, sus cuerpos serán transformados. No van a pasar por la primera muerte, van a ser transformados para estar en la presencia misma del Señor allá en la ciudad celestial. Una noticia impresionante. Pero después de esos 7 años en que la iglesia está allá y los creyentes verdaderos regresaban a la tierra, y entonces eso se llama la segunda venida de Cristo. Y Jesús reinará 1000 años en la tierra. Apocalipsis dice esto, ¿recuerda? Al final del Apocalipsis. Entonces Jesús reinará 1000 años y estaremos con Él reinando. Va a ser una grande bendición. ¿Le van a ver? Sí, le van a ver. Pero estos fariseos y saduceos no lo vieron. Ni siquiera saben en su momento si va a pasar o no va a pasar. Pero Jesús dijo, no nada más les digo que soy el Cristo, sino que voy a venir. Me voy a llevar a mis santos y voy a regresar 1000 años a gobernar. Por eso es importante que usted lea la Biblia y en su iglesia estudie, porque hay muchos detalles que ver, ¿no? Es algo emocionante esperar a Jesús. La muerte y la resurrección de Jesús son nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que Él nos va a levantar. Aquí en la tierra vamos a padecer muchas cosas y a gozar muchas otras, pero la principal esperanza no es nada terrenal. La principal esperanza es espiritual. Esperamos al Señor. Yo no sé, hermano, pero ver a esa multitud de santos adorando al Señor ha de ser impresionante. Si usted ha ido a alguna reunión cristiana donde hay muchos hermanos cantando, orando, evangelizando, y aquí nos emocionamos, imagínense estar en la ciudad celestial con todos los santos. Va a ser algo impresionante. Y recuerde que en la resurrección no estaremos en la nube durmiendo. Va a haber planes nuevos, servicios nuevos, diseños nuevos, revelación nueva, para que la iglesia y el pueblo judío redimido estemos con el Señor para siempre. Ese es el plan de Dios. Pero estos
fariseos y saduceos no les interesaba eso, les interesaba el dinero, el poder. Como iglesia, hermanos, no sé si algún día Dios nos dé dinero y poder, pero si nos lo llegara a dar, no nos apartemos de la verdad. No estamos por dinero ni por poder, estamos por amor al Señor. Y si una iglesia tiene poder, tiene que ser para predicar el evangelio, no para una cosa oscura. Y si una iglesia tiene dinero, no es para que nos enriquezcamos nosotros, sino para compartir la palabra. Además de disfrutar la prosperidad, porque se puede disfrutar la prosperidad, la compartimos con otros. Y eso será de mucha, mucha bendición. Entonces, este sumo sacerdote conjuró a Jesús, presionó a Jesús, era un falso ministro. Y dice ahí entonces el versículo 65 otra cosa. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo han oído su blasfemia. Según el Antiguo Testamento, Levítico 10:6 y Levítico 21:10, dice que un sumo sacerdote nunca debía rasgar sus vestiduras. ¿Por qué? Eran vestiduras especiales. El sumo sacerdote tenía un vestido que representaba consagración ante Dios, que representaba oración, que representaba muchos detalles y aspectos espirituales. Cuando tristemente a Aarón se le mueren 2 hijos, ¿recuerda? Ofni y Fines, por haber ofrecido fuego falso delante del Señor, Moisés le dijo: no te es lícito que llores como todos. ¿Usted sabía eso? Hay cosas que alguien muy entregado a Dios no puede hacer como los demás hacen. Y en la dimensión cristiana ya no es igual que en el Antiguo Testamento, pero el sumo sacerdote no podía tocar cuerpos muertos. Entonces, cuando moría un hijo, como en este caso murieron 2, Aarón no pudo tocar los cuerpos y sacarlos, los sacaron otras personas. Y le dijo a Moisés: no puedes rasgar tu vestido porque eso es blasfemar contra Dios y traerías consecuencias tremendas. Entonces, ya no aplica, no ponga esa cara. Nosotros ya no estamos en el Antiguo Testamento, ni hay aquí ningún sumo sacerdote. El sacerdote es Cristo, Él es el sumo sacerdote. Pero este sumo sacerdote rasgó sus vestidos. ¿Cuántas violaciones a la ley de Dios hizo? Muchas, hermano. Violó muchas veces la ley de Dios. ¿Sabe? Los cristianos no debemos violar la ley de Dios. Los cristianos debemos obedecer la ley de Dios, que ya no ahora es de vestidos y rasgadas, es santidad, consagración, amor, edificación, es otro tipo de normas, pero así somos nosotros. No podemos como el mundo hacer lo que cuando celebran o cuando se entristecen. Nosotros somos diferentes en Cristo. Y otra cosa más aquí es que Él presionó la conclusión. Dice el versículo 66, ¿qué les parece? Y respondiendo dijeron: es reo de muerte. El sumo sacerdote no podía incitar la conclusión del concilio. Él tenía que levantar por votos y por opiniones a la manera romana de la justicia, para que todos dijeran, como en el Senado, una conclusión o un voto. Pero a él se brincó todo eso también y dice: ha blasfemado. O sea, ya dio una conclusión. Y luego dice: ¿qué les parece? O sea, los invita nada más a autorizar su decreto. Entonces fue injusto en todos los aspectos. Pero este perverso Anás, falso sumo sacerdote, no sabía el juicio que estaba en contra de él. Aquí en la tierra tuvo dinero y poder, pero espiritualmente era un condenado. ¿Sabe que hay religiosos que están condenados? No importa que practiquen una religión, pero sus obras hablan de injusticia y de maldad. Entonces, tengamos cuidado. Los creyentes tenemos que estar siempre revestidos de la justicia y de la santidad del Señor. Entonces él incitó un juicio apresurado, no consultó, no hubo votos, él concluyó. Y todos lo siguieron. Todos dijeron: sí, si el sumo sacerdote dice, lo vamos a apoyar. Había por supuesto ganancia económica, había poder, había placeres mundanos, todo el mundo estaba contento con eso. Pero una persona que de veras ama a Dios no puede vivir en la injusticia del hombre. La injusticia del hombre es una ofensa en contra del Señor. Entonces, aunque parezca muy fino y muy lujoso, un Sanedrín falso, nosotros tenemos que decir: no, nuestra justicia viene del Dios de los cielos. Versículo 67 dice además allí: entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Otra falla de este sumo sacerdote es que si la justicia decía
que la persona era inocente, tenían que eximirlo de toda conclusión negativa de ese juicio. Pero si era culpable, tenían que aplicarle la sanción adecuada, que podía ser restaurar algún daño hecho o ser incluso llevado a la muerte, según al Antiguo Testamento, pero tenía que ser con bases en la ley del Antiguo Testamento. No por haber dicho yo voy a derribar el templo y en 3 días lo voy a levantar, eso no era argumento para matar a Jesús. Pero este sumo sacerdote y todo ese Sanedrín que estaba totalmente corrupto en su decisión, estaba prejuiciado, llegaron a esa conclusión. Algo también que el sumo sacerdote tenía que hacer era proteger a la gente. Aún un reo que estaba siendo juzgado no tenía que ser golpeado antes de terminar el juicio, ni ser maltratado. Y permitió que escupieran a Jesús y que le dieran puñetazos. Entonces, hermano, ¿cuánta injusticia hay aquí? ¿Sabe? Algunos de nosotros hemos sido víctimas de alguna injusticia o de muchas injusticias, pero ninguna se compara a la injusticia que padeció el Señor Jesús. Ahora, escupir en la cara es algo terrible, ¿no? Es un desprecio. ¿Sabe que la gente que escupe es psicológicamente desprecio? Es un desprecio, despreciar a alguien. Pero aparte, escupirle en la cara es una ofensa espantosa, ¿no? Entonces ellos estaban ofendiendo a este reo divino y estaban haciendo algo terrible. Y luego lo empezaron a golpear. Todo ese daño físico contra Jesús del que se habla en Semana Santa, que incluso en películas se ha hecho motivo de mucha polémica, si fue así o no fue así, todo fue cierto, Jesús fue muy golpeado, pero es víctima de una terrible injusticia. A lo mejor algunos nos han golpeado 1 o 2 veces por predicar el Evangelio, pero a él lo tomaron a puñetazos, muchos que estaban ahí, y lo escupían. Y luego viene además de esto la burla, ¿no? Porque ellos están burlándose de Jesús. Dice el versículo 68, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? O sea, se estaban burlando de la profecía. La profecía podía ser algo que dijera el destino en el futuro, o podría ser más precisamente lo que dice la palabra de Dios. Recuerde que es prescriptiva y predictiva, pero ellos estaban burlándose de Jesús y le dijeron Cristo. La palabra griega para el Mesías, el Hijo de Dios, o sea, le dieron un título, pero burlándose de él. ¿Se han burlado de usted? Hay gente que tiene mucha habilidad para burlarse de los demás, mucha habilidad. Y es terrible que se burlen de nosotros. Pero de Jesús fue algo tremendo el hecho de que le dijeran, profetízanos, ¿quién te golpeó? O sea, si tú eres el Cristo, pues dinos el nombre del que te golpea, porque ni nos conocemos. Entonces ellos estaban ahí burlándose, en parte con la verdad y en parte con la mentira. Esto es evadir la verdad. Pero sabe, nosotros tenemos que llegar a una conclusión. No podemos evadir la verdad. La palabra de Dios está como verdad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y toda esa verdad nos bendice, nos desafía y nos lleva adelante para que creamos conforme Dios dice en su palabra. Un creyente tiene que estar en su fe con base a lo que está en la palabra de Dios. No con base a lo que alguien diga, por emocionante que parezca o por atractivo que parezca. Tiene que ser lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en este aspecto de evadir la verdad, el ejemplo de Jesús de quedarse callado es para nosotros un modelo precioso. Muchas veces es mejor callarnos que hablar. ¿Se ha dado cuenta? A veces nosotros sentimos que hablando nos vamos a defender y nada más complicamos más las cosas. Ahora, usted se puede defender en un juicio civil o familiar o judicial, de lo que sea, usted se puede defender con la verdad. Pero en muchos aspectos, en la vida familiar o en el espiritual o ministerial, hay ocasiones en que nos conviene quedarnos callados. Porque el ambiente de mentira, el ambiente de evadir la verdad, el ambiente de violencia que Jesús tenía alrededor, era terrible. Y aunque Él les dijera la verdad, no le iban a hacer caso. Ya estaba prejuiciado aquel juicio, aquel Sanedrín, entonces Él se quedó callado. ¿Sabe que hay ocasiones en que es mejor callar? Quedarnos callados, dejar que la gente siga hablando, ofendiendo o mintiendo o lo que sea, y mejor oramos a Dios que nos ayude a resolver el problema. No digo que usted siempre se quede callado, pero hay algunas ocasiones en que sí nos conviene quedarnos callados, ¿no? Y quedarnos callados no es debilidad. Eso de que el que calla otorga es falso. A veces el que calla es prudente y el que no calla es bien imprudente. Entonces es mejor quedarme callado. Otra cosa también que vemos aquí es resistir el ataque.
Jesús resistió ese ataque toda una noche, ¿recuerda? Si lo apresan por ahí de la tarde o noche del jueves, toda esa noche preso en la casa de Anás, a las 5 o 6 de la mañana lo mandan con Herodes y luego con Pilato, y hasta las 9 de la mañana ya lo ponen en la cruz. Está en la cruz de 9 de la mañana a 3 de la tarde, muere en 6 horas, fue algo increíble de parte de Dios, pero todo ese sufrimiento fue por amor a nosotros. Nosotros no tenemos ningún sufrimiento que ofrecerle a Dios, porque hay veces nos han dicho esa frase, ¿no? Ofrécele a Dios tu sufrimiento. Mire, ya no se puede. El único sufrimiento valioso y precioso y divino fue Jesús. Ya fue ofrecido por nuestra salvación. Pero cuando sufrimos algo, sí podemos pedirle a Dios que nos dé dirección. Dirígeme, Señor, ¿cómo voy a manejar ese sufrimiento? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de decir? ¿Cómo debo de comportarme? ¿Cómo doy más buen testimonio cuando al sufrir me quedo callado o aguanto ciertos ataques? Otra cosa muy importante aquí, hermanos, vivamos la verdad. Ya no vivamos en mentira. El mundo está tan lleno de mentira y si se da cuenta, muchas cosas son falsas y a la gente le encanta. Le encanta la mentira. Es que se ve muy bonito. Es que lo dijo muy bonito. Yo sentí muy bonito. Pues sí, pero es mentira. Y entonces la mentira no sirve de nada. En Dios solamente opera la verdad. Tenemos que ir a la verdad. Y otra cosa importante es hablar la verdad. Jesús predicó la verdad. Aunque el sumo sacerdote rasgó vestidos y lo conjuró y presionó, Jesús dijo, tú lo has dicho. O sea, hay que predicar la verdad. ¿Sabe que el mundo está necesitado de la verdad de Dios? Por favor, hermano, predique la palabra. No se quede comentando lo malo que ha pasado en lo económico, en lo político, en lo familiar, que estamos en crisis todos y nos quedamos comentando lo malo. Predique de Cristo. Hable de Jesús. Dígale a la gente que hay esperanza en Dios, invite gente a su iglesia, a una célula, haga algo por el Señor, porque hay ocasiones en que dejamos pasar oportunidades preciosas de predicar y nos da pena y no hablamos de Cristo. Hablemos de Cristo. Pablo dice a tiempo y después de tiempo, a destiempo, tú tienes que publicar, exhortar y edificar a la iglesia. Entonces es muy importante que nosotros siempre prediquemos. A ese concilio prejuiciado, a ese concilio sucio, le predicó el maestro. Jesús les predicó a ellos. Entonces nosotros también tenemos que predicar la verdad. Por favor, dígale a la gente la verdad. Por eso prepárese, vayas a su instituto, a sus células, a sus materias, venga a las predicaciones, porque hay mucho que aprender para decirle a la gente. Un cristiano no acaba de aprender ni en 5, ni 10, ni en 30 años, seguimos aprendiendo siempre. La palabra es inmensa, pero tenemos que decir la verdad a la gente que lo necesita. Hermano, lleve la verdad a los hospitales, a los orfanatos, a los lugares donde hay mucha necesidad. Tenemos que llevar la verdad de Dios. No importa si la gente cree o no cree, eso le toca a Dios. A nosotros nos toca predicar siempre la verdad. Y algo muy importante, detectar la falsedad. ¿Sabe que hay que detectar y denunciar la falsedad? Jesús en ese momento no denunció lo falso del Sanedrín porque él tenía que ir a la cruz, pero quedó escrito para que recordemos que hay muchas injusticias, pero todas tienen que ser denunciadas con la palabra de Dios. Cuando usted ve una injusticia, defiéndala con argumentos y diga, es que aquí está la prueba de que yo digo la verdad o que no puedo decir la verdad o de que tal persona dice verdad o dice falsedad, pero con pruebas. Porque a veces nos gana lo emocional a los latinos, ¿no? Nos gana lo emotivos y entonces lloramos y nos confundimos y apoyamos causas que no deberíamos de apoyar o dejamos de apoyar las causas que son apoyables. Es muy importante entonces apoyar siempre la verdad, sustentar lo que predicamos con la palabra, estudiar, meditar, ser cristianos que conocemos la Biblia, léala todos los días. No llegue al punto de decir, estoy muy ocupado para leer la Biblia. Todos estamos muy ocupados, pero hay que leer la Biblia todos los días. No llegue tampoco al aspecto de decir, no, hoy no oré, no me di tiempo de orar. Hay que orar, aun que vaya usted haciendo otra cosa en su actividad donde no corra riesgo de ponerse a orar, póngase a orar, porque es muy importante orar, leer la palabra, meditar, asistir. Y otra cosa muy importante, nunca caer en la violencia. A Jesús le vinieron con violencia porque eran falsos. Desde el sumo sacerdote hasta las sirvientas que estaban ahí en esa zona, todos eran falsos. Pero Jesús es verdadero y Él pudo atacar la falsedad con su verdad. Nosotros tenemos que predicar la verdad del Señor.
La falsa religión es muerte, pero Jesús es vida. Y aunque lo enjuiciaron, creyeron que estaba bajo su autoridad porque lo abofetearon, lo golpearon, lo amarraron, lo desnudaron, todo lo que hicieron contra Jesús. Ellos pensaban que lo podían hacer, pero es porque Dios permitió ser muerto por amor a nosotros. Entonces es muy importante que veamos esto. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta tarde y decimos, Señor, al recordar la muerte y la resurrección de Jesús, estamos muy conscientes de que tenemos que predicar la verdad, seguir predicando la verdad, pase lo que pase, vamos a predicar la verdad. Y hay dos actitudes falsas de la religión corrupta, que es atacar la verdad y evadir la verdad. Yo espero que usted, si alguien nos visita hoy, no ataque la verdad, conozca la verdad. Dios tiene verdad en su palabra. Y lo siguiente, evadir la verdad, pues no nos hagamos a un lado. Cuando Dios nos quiere confrontar, nos quiere bendecir, hay que dejar que la palabra cambie nuestro corazón. Dice Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. Entonces, ¿usted tiene la verdad de Dios? No la venda, no la pierda por ninguna cosa, porque Dios está con usted. Vamos a orar pues en esta tarde, hermano, y darle gracias al Señor, porque Él pudo enfrentar todo esto para salvarnos, por amor a nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tus bendiciones. Gracias por tu palabra preciosa, que es algo desafiante para nosotros. Qué bueno es ver, Señor, que en tu grande amor tú permitiste ser juzgado por un concilio corrupto, tendencioso, que ya tenía un prejuicio para darte la pena de muerte. Bueno es ver, Señor, que tú enfrentaste todo esto con valor por amor a nosotros. Dios se hizo hombre por nosotros y Dios permitió morir por nosotros, por amor a los que iba a salvar. Que hoy los que son niños y jóvenes sientan el grande amor de Jesús, que les ama y que dio su vida para salvarlos, que tienen que ser gente diferente, bendecida, pero también los adultos, los ancianos, todos los que estamos aquí, Señor, recordemos que hubo quien murió por nuestras culpas, que por amor a nosotros, Señor, permitiste toda esta injusticia, pudiendo comprobar todo lo falso que eran, desde el sumo sacerdote hasta los sirvientes del lugar. Tú, Señor, lo dejaste pasar por amor a nosotros. Aún Pedro estaba acobardado en el patio sin poder hacer nada. A veces nosotros hemos sido como Pedro, Señor, nos hemos acobardado, nos hemos quedado en el patio, no hemos enfrentado la verdad, o incluso hemos blasfemado y hemos negado tu amor. Perdónanos por esto, Señor, porque tú eres verdad. Nosotros queremos ser testigos verdaderos, testigos que podamos comprobar lo que decimos, Señor. El mundo necesita saber que Jesús es amor, que para todas las naciones hay oportunidad de salvación, porque Dios ama a todos, pero tenemos necesidad de escuchar el Evangelio y de conocerlo, de estudiarlo a profundidad para poderlo compartir. Señor, gracias por el amor que tuviste en la cruz. Y si hoy alguien nos visita por primera vez, que sepa que tú le amas, que se puede acercar a ti, que no es un asunto de ceremonias o de rituales, sino es una relación con Dios la que se inicia cuando somos cristianos. Y que, Señor, estemos aquí en la batalla que tengamos hoy, recordemos que tú padeciste mucho más por amor a nosotros. Tú fuiste desafiado mucho más, sufriste cosas que nosotros no sufriríamos por amor a nosotros, Señor. Que este amor tan grande, que este juicio tan tremendo que tú llegaste a la cruz del Calvario por él, nos recuerde, estamos en la vida con un gran desafío, que es predicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, derribar argumentos y toda falsedad que haya para que tu nombre sea bendecido. Señor, ayúdanos a ser testigos fieles tuyos y que te podamos glorificar con nuestra forma de vivir y nuestra forma también de predicar y de servir. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y que en este día los que ya han sido edificados con el mensaje de la crucifixión y resurrección de Jesús sean bendecidos, y los que aún estamos en iglesias en este momento escuchando la palabra, orando, haya mucha gente que se entregue a Jesús, que en el día de la crucifixión y de la resurrección mucha gente venga a Jesucristo y que se conviertan de corazón para servirte. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Siéntese, por favor, hermano, vamos a orar por algunas necesidades.